Le damos la bienvenida también a Laura Ballesteros para que nos pueda contar acerca de la plataforma económica del candidato. Por favor, adelante. Claro que sí, muy buenos días, muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar con ustedes aquí hoy en este importante foro. Me da gusto también estar visitando Monterrey, mi segunda casa, y me da gusto ver a tantas caras conocidas con quienes hemos hecho mucho trabajo aquí desde hace tiempo. Gracias también a mis compañeros por estar aquí compartiendo este panel. Pues miren, yo no estoy de acuerdo con ninguno de los dos. Yo la verdad creo que ustedes llevan ya mucho tiempo estableciendo una falsa dicotomía en este país con respecto a la elección, a la decisión que debemos de tomar. Ustedes por un lado nos dicen que para que haya desarrollo en el país, Enrique, tenemos que regresar con los de siempre a más de lo mismo, con un modelo que no funcionó. Y ustedes por su lado nos dicen que para que siga habiendo desarrollo en el país, tiene que haber continuidad de algo que no está funcionando. Por eso para nosotros es muy claro que en esta falsa dicotomía, en este falso debate, ambos, ustedes, son lo mismo, son conservadores y representan el status quo. Y lo que necesitamos es entrar con una tercera vía y presentar algo nuevo. Y entonces la verdadera dicotomía a la que se enfrenta nuestro país en esta elección es una decisión entre el pasado y el futuro, porque el futuro del país somos nosotros. Y nosotros lo estamos representando con propuestas y con ideas con Álvarez Maínez. Por ejemplo, ¿cómo se ve el futuro justamente para el desarrollo de nuestro país? Pues se ve como uno vibrante, como uno disruptivo, como uno pujante, como una tercera vía que le urge a nuestro país tener sobre la mesa y llevar a los gobiernos y afianzar en los congresos. Miren, número uno, se construye con una rectoría del Estado fuerte en los sectores clave, pero con una apertura al mercado por parte de la iniciativa privada. Se necesitan asociaciones público-privadas y hay ejemplos muy importantes en el país y Nuevo León es un ejemplo también de eso, de esa clase económica, industrial, empresarial pujante que sabe trabajar con el gobierno pero que sabe también abrirse paso para lo que se requiere. Un Estado socialdemócrata, eso es lo que estamos planteando. Número dos, donde se puedan hacer negocios porque hay paz, porque hay seguridad. Son condiciones sine qua non para que pueda haber desarrollo económico, porque nos metieron en una guerra, estos dos bandos también, en una guerra para la población civil en nuestro país y llevamos 17 años en esta guerra, una guerra que inició el PRIAN, una guerra que continuó Morena y una guerra en donde metieron a los militares a hacer labores de seguridad pública y llevan ya 300,000 muertos en estos 17 años de la misma estrategia fallida en materia de seguridad. Una militarización que ha puesto casi el 100% adicional de militares y de fuerzas armadas que había ya antes en el país, lo llevaron a un 100% mayor, aumentaron en un 30% las muertes, 100,000 desaparecidos llevamos en el país y ese es el modelo de seguridad que nos siguen vendiendo. Y la gran diferencia entre el PRIAN y Morena, la única gran diferencia que hay es que el Morena lo llevó todavía al siguiente nivel y legalizó la participación de las Fuerzas Armadas. Y ojo, no tenemos nada en contra de las Fuerzas Armadas y sus labores constitucionales, sin embargo, ellos están entrenados para matar y darles las labores de la seguridad civil es muy difícil. Bueno, y quiero nada más terminar porque sé que ya me fui un poco más lejos de eso, pero necesitamos un Estado civil que abrace a su gente, que abrace a sus policías, no que abrace criminales y que además siga empoderando a uno militarizado. Y por último, necesitamos un país que apueste por el medio ambiente, por el combate a la crisis climática, ese es el futuro, donde se apueste por industrias verdes, por el nearshoring sostenible, más Teslas en Nuevo León, donde la crisis del agua se contenga y las soluciones vengan también de la iniciativa privada, por supuesto, no como Morena que recortó un 30% el gasto a la industria y al agua en este país, con impulso a las tecnologías, una buena gestión también en las empresas públicas, porque tanto Pemex como CFE hoy están mal gestionadas y por eso están también quebradas. Un estado de bienestar con justicia intergeneracional, no podemos comprometer el futuro de las siguientes generaciones nada más por pensar en el nuestro. Muchísimas gracias, Laura. Y me gustaría arrancar el segundo bloque con un tema que ha sido fundamental el día de hoy, que es acerca de la promoción de las inversiones y cómo elevar la competitividad en el país. Laura, por favor, platícanos cuál es la propuesta que le hacen a la iniciativa privada para seguir atrayendo inversiones y elevar la competitividad del país. Claro que sí. Voy a poner mi cronómetro para no volverme a pasar. Bueno, a ver, necesitamos, y Maínez ha sido muy claro con las propuestas que se están poniendo en la mesa, porque de nuevo, lo nuevo es proponer y lo nuevo es hacer. Un plan nacional para la construcción de prosperidad es una de nuestras principales propuestas con asociaciones público-privadas. Debemos de tener una gran apuesta
por tener este siguiente gran paso entre la relación Estado y empresas. Número 2, una profunda reforma fiscal progresiva para construir solidaridad fiscal. Necesitamos construir una reforma fiscal. Hoy la UNAM, los principales expertos en esta materia en el país la están pidiendo, y no hacerlo pues es un símbolo de conservadurismo fiscal que creo que mis compañeros tendrán que explicarlo, porque las dos candidatas no están dispuestas a entrarle a una reforma fiscal. Un plan de inversión para las juventudes es el principal capital de nuestro país y tenemos que apostar a las juventudes, el futuro y el país es de ellas y de ellos. Un plan nacional para la infraestructura con un fuerte enfoque hacia la sostenibilidad, y un programa nacional de vivienda accesible que es fundamental hoy también para las presentes y las nuevas generaciones, así como el Plan Nacional de Pacificación, porque sin paz no hay país, pero también sin planeta no hay futuro, por eso para nosotros estos dos ejes son tan importantes. Número 2, necesitamos un respeto irrestricto a la ley. Cultura de la legalidad, las reglas claras para todos, cuentas claras, amistades largas, pero necesitamos que las reglas se respeten. Tenemos que aprovechar también nuestra posición como socio geográfico estratégico para los Estados Unidos. El nearshoring ya es una gran realidad para Nuevo León, pero hay que llevarlo a todo el país porque no hay hoy una política de esta relocalización de las empresas con base en los rendimientos. No basta a veces la frontera, Baja California y Coahuila son ejemplo de esto, o sea, hay que llevarlo al siguiente nivel. Necesitamos aeropuerto en nuestro país que ayude a explotar nuestra ubicación geográfica y geopolítica. Somos el ombligo del mundo y es increíble que a estas alturas el aeropuerto de Texcoco esté frenado, parado, y el país sufriendo los estragos de esto. Quienes hemos pasado por estos viajes que se tienen que hacer por el país internos, ya dejen ustedes al extranjero, sabemos que es imposible tener que cruzar por el aeropuerto de la Ciudad de México. Necesitamos aumentar la inversión pública en 100,000 millones por año y con ello buscar llegar a una inversión del 4.5% del PIB para el 2030. Necesitamos apuesta, como ya lo decía, por infraestructura sostenible, para convertir la energía, hacer un proceso de transición justa con energías renovables y descarbonizar al 2050, energías eólicas, energías hídricas, energías a través de la basura. Incluso pudiéramos apostar por 100 plantas. Sabemos que aquí en Nuevo León, en Monterrey, hay una apuesta importante por parte de las empresas a eso. Una transición energética justa implica también que Cadereyta tenga sus días contados. Adiós a Cadereyta, adiós a Tula, tienen que cerrar y tenemos que hacer una transición limpia para esto. Y si hubiera dinero y visión del gobierno, ya hubieran empezado desde hace 10 años. Infraestructura para la educación, infraestructura abierta y transparente. También necesitamos inversión histórica público-privada en vivienda social, como ya lo decía, y una transición justa con meta de 0 emisiones para el 2050 como parte de los grandes y ambiciosos objetivos que debe de tener un gobierno que mira al futuro. Laura, muchísimas gracias. Iniciamos este bloque 3 preguntando cuál es la perspectiva de crecimiento económico que podamos esperar que se dé en la próxima administración. ¿Qué sectores económicos consideran que tendrán un mayor impulso? Y la pregunta que es muy importante, ¿cómo lograr vencer la inequidad? Y arrancamos este bloque con Laura Ballesteros. Laura, por favor. Claro que sí. Gracias. Muchas gracias. Bueno, justamente retomando el nearshoring, esto nos pone en un contexto muy importante de cara a lo que viene. Nuevo León está intrínsecamente conectado con la economía estadounidense y la tejana, tiene una particularidad que es envidiada por el resto del país, pero también tiene una cultura empresarial y una cultura social que es envidiada también por el país, porque saben trabajar, porque saben ponerse de acuerdo y porque además sus universidades han generado también aquí un campo de cultivo muy fértil. Eso tenemos que llevarlo al resto del país. Yo primero les diría, llevemos el modelo de Nuevo León al país, porque eso es lo que necesitamos para generar prosperidad. Y por supuesto que también, ligado con las agendas sociales, podemos encontrar un modelo muy potente para esto. No basta con la proximidad geográfica, también ya lo establecía en mi intervención anterior, Coahuila y Baja California son ejemplos de ello. Por eso necesitamos también una política para captar inversiones, brindarles seguridad y localizar cadenas de valor en nuestro país. Por ejemplo, necesitamos que exista una economía mucho más competitiva, sin monopolios, sin oligopolios, y eso tiene que empezar desde el Estado. Por eso Pemex es tan ineficiente y por eso Pemex hoy está condenada al fracaso. Escuchaba yo al presidente de la República el otro día decir que claro que le apuesta a las energías verdes después de haberse peleado con quienes estamos apostando por el cierre de Cadereyta y de Tula. Decía, claro que apuesto por las energías verdes porque
de las ganancias de Pemex, de ahí se invierte para las energías renovables. Pues ¿cuáles ganancias? O sea, es decir, creo que nos contestó de manera magistral su posición que tiene con eso, pero yo quisiera también hacer otra reflexión con respecto a la CFE, por ejemplo. La CFE, comandada por Manuel Bartlett, es quien nos está llevando al país al futuro de las energías renovables y de la electricidad y de las energías limpias en el país. Ese es el mensaje que nos está mandando a las nuevas generaciones el presidente, porque en el 88, cuando Bartlett ya estaba haciendo de las suyas, yo tenía 6 años y ya era un señor bastante cuestionado en sus actividades políticas y ahora sigue haciendo de las mismas. Entonces a mí eso siempre nos ha llamado mucho la atención. Necesitamos también empezar a comprender que estamos abajo de la tasa de reemplazo poblacional. Para nosotros, por eso, la apuesta por las juventudes es tan importante. En el largo plazo, la tendencia actual es que nuestra población va a envejecer y tendrá una menor capacidad productiva. Tenemos que empezarnos a preparar, pero si hoy no sabemos qué hacer con nuestras generaciones que están envejeciendo, ¿qué vamos a poder hacer hacia adelante con las generaciones que estarán también naciendo? Debemos también construir una economía verde. Quiero hacer mucho énfasis en esto porque para nosotros esto es el futuro y es la parte más importante de nuestra agenda, que aproveche nuestros servicios ecosistémicos y que sin afectarlos produzca riqueza en torno a ellos. De nuevo, Nuevo León tiene el ejemplo de su industria, industrias muy importantes para el mundo que están comprometidas con los objetivos de desarrollo sostenible. No quiero meter goles, pero ustedes saben muy bien quiénes son y podemos también aprender mucho a transversalizar esto a las empresas estatales. Laura, ¿algún porcentaje promedio de crecimiento para el país en los próximos años de ganar ustedes? No, bueno, nosotros estamos apostando a revertir la tendencia porque todo parece indicar que vamos a decrecer. Entonces necesitamos apostar fuertemente a eso, por eso creemos que el ejercicio de la inversión en el gasto público es fundamental para el país, para lograr también inyectar dinero a la reactivación económica. Ahora, gracias. Bueno, nada más sí agregar un último tema, la deuda que tiene el país y ya la veníamos platicando también Mario y yo en otras mesas. Es importantísimo sostener que tenemos 16 billones de pesos de deuda en este país, es una deuda histórica, casi es el 48% del PIB. Y ya nos dice también ahí, es la más alta en los últimos 23 años, y nos dice el CIEP que también ya se agotaron los fondos de estabilización en el país y México no tendrá recursos suficientes para enfrentar una crisis económica. Ya dejen ustedes como las que nos contaron en el antaño, como la del 2020, que es la más reciente. Muchísimas gracias, Laura. Y vamos a abrir el último bloque para poder dar paso a los comentarios de cada uno. Y me gustaría preguntar en esta parte, ¿cómo sería negociar con Estados Unidos si volviera Trump a la presidencia o cómo sería de mantenerse Joe Biden en este momento, entendiendo que entraríamos en algún momento a la revisión del TEMEC hacia 2026? Claro que sí, muchas gracias. Bueno, primero decir que esta polarización artificial que tratan de ustedes de traer a la mesa siempre, no es la primera vez, nos ha tocado en todas y cada una de las mesas, es lo que tiene a la gente cansada y aburrida. Pero creo que lo hacen a propósito, lo hacen para que nos demos por vencidos, para que pensemos que pues, o votas por lo malo o votas por lo peor. Y la realidad es que esto no es así. Por eso la necesidad de tener una tercera vía en la boleta, una alternativa que se salga de estos pleitos burdos, porque además están peleando nada más y nada menos que el controlar al país y seguirse enriqueciendo del mismo, porque tampoco veo mucha diferencia en los modelos que están ustedes planteando. Y miren, por eso las cifras también que dice Mario, porque no tienen mucho de distinto de lo que se hacía antes dentro de este conservadurismo fiscal del que ya hemos hablado también. Pero sí quisiera decir en otra cosa que se parecen muchísimo, igual. ¿Qué sería o cómo sería nuestra relación con Estados Unidos en tiempos de Trump o de Biden? Pues la verdad es que a ustedes ya les tocó lidiar con los dos y los dos lo hicieron muy mal. Tanto al PRIAN como a Morena, a los dos Trump se los chamaqueó, de una u otra manera, pero no pudieron con él y no pudieron negociar con él. La gran diferencia es que en este momento vamos a entrar en un momento todavía más crucial del que ya vivieron ustedes en algunos de sus gobiernos, porque viene la crisis del fentanilo, la crisis de paz y de seguridad y la crisis migratoria. Y ante esas tres condiciones de negociación en la mesa, todo el potencial que pudiéramos tener con los Estados Unidos para poder crecer regionalmente se ve atrapado en una dicotomía. Miren, nosotros con Estados Unidos y en Nuevo León se sabe muy bien, tenemos la frontera más dinámica que se puede tener con todo el mundo. Alrededor de 3 millones de personas cruzan diario la frontera de manera legal. A veces eso se nos olvida, no nada más es la migración ilegal. Tenemos un intercambio constante. La mitad de la gente que nació en Zacatecas vive en Estados Unidos.
La cantidad de mexicanos que tenemos allá nos hace ser una nación binacional. Tenemos que comprender nuestra relación y de nuevo en el norte y aquí en Nuevo León se entiende perfectamente con mucha más claridad que en el resto del país. Estados Unidos es el socio comercial más importante de México y a pesar de que China ha pisado duro, no lo va a sustituir nunca y tenemos que recomponer esa relación, una relación que hoy no está en los mejores términos y eso lo sabemos muy bien. Y desde el Tratado de Libre Comercio en el 94, las líneas de crecimiento de México y Estados Unidos son casi idénticas. Tenemos que aprovechar nuestro momento. Miren, Maynes ha sido muy claro al respecto. No podemos permitir que Trump nos agarre de piñata. Es lo primero que deberíamos de poner en la mesa con una relación de respeto. Número 2, tenemos que aceptar que con la militarización de las fronteras que se hizo con esta administración, se construyó ya un muro que no se puede derribar y que ha convertido a México en un tercer país seguro. Por encima y pasándole por encima todas las recomendaciones internacionales por las violaciones de derechos humanos que se están haciendo. Ningún gobierno de izquierda debería y podría estar sosteniendo y respaldando una estrategia de este tipo. Número 2, es muy importante que hagamos un llamado, y esto en Maynes ha sido muy claro también, para que los mexicanos y las mexicanas en este año, que van además a coincidir las elecciones con los Estados Unidos, tenemos una misión fundamental en México para sacar de una buena vez a la vieja política de los gobiernos de nuestro país y del Congreso y a los mexicanos en los Estados Unidos para detenerle el paso a Trump. De ese tamaño es la responsabilidad que tenemos hoy, porque de estas decisiones influirá, por supuesto, el desarrollo de la prosperidad de nuestra frontera. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura. Y para cerrar este bloque, no sé si les parezca bien, un minuto para un mensaje final por cada uno de ustedes. Laura, por favor, adelante. Muchas gracias. Yo quisiera hacer una reflexión, invitarlos también a reflexionar, porque el cambio en nuestro país, el futuro de nuestro país se construye desde lo local. Y aquí en Nuevo León se sabe muy bien. Cuando Vicente Fox gana la presidencia de la República en el 2000, en ese momento muchos de nosotros creímos, a mí no me tocó votar en aquel entonces, pero aún así creía que era el principio del cambio de nuestro país. Y conforme los meses empezaron a avanzar y ese gobierno decepcionó, las oposiciones empezaron a darse cuenta que era importante ir a cambiar los gobiernos en los estados de la República. En muchos estados estaban enquistados los pequeños virreyes, como les llamaban en aquel entonces, y de ahí es donde nace la primera alianza, la alianza del PAN con el PRD. El problema de esa alianza es que nunca se concentró en tener objetivos programáticos y de gobierno, siempre se concentró en los objetivos electorales. Y desde entonces siguen haciendo lo mismo. En aquel entonces se juntaron para sacar al PRI de los gobiernos locales. Ahora se alían con el mismo PRI, es el que combatieron durante muchísimos años. En esa lógica, hoy siguen sin presentar una agenda programática que a los tres partidos les represente. Siguen sin entender que la suma de logos no representa votos. Y eso lo hemos vivido, y especialmente la Alianza lo ha vivido, en 19 elecciones, nada más en lo que va del gobierno de Morena. Han entregado los gobernadores priistas 19 veces los estados a los gobiernos de Morena. Si existe una alianza hoy, no es la de la alianza del PRIAN, es la de la alianza del Primor. Y Morena tendrá que explicar por qué carga con ese PRI también. Ante esa disyuntiva, ante esa dicotomía, por eso Movimiento Ciudadano sigue insistiendo. Necesitamos una opción de futuro en la mesa. Una que no está aliada a ninguno de los partidos que ya le falló a México, una que está dispuesta a emprender un nuevo camino, que está dispuesto a cuidar del país desde los gobiernos y desde el Congreso, que está dispuesta también a aprender de sus errores porque hoy ya hemos gobernado, pero que sabemos también que en nuestros cuadros y en las personas que han trabajado causas por toda su vida se está generando una realineación de fuerzas políticas y eso es a lo que le estamos apostando, donde la comunidad pueda participar y pueda hacer política. Yo les digo algo y está mal hablar a título propio, pero sí se los quiero compartir. Nunca había estado mejor representada como en el movimiento en el que me encuentro representada hoy y nunca había tenido las oportunidades que había tenido, porque aquí no se le tiene miedo ni a las mujeres, ni al talento, ni al futuro. Y ese es el tipo de país que queremos construir. Y les habla una minoría dentro de las minorías que hacen política. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura. A los panelistas, Enrique de la Marit, Mario Delgado y Laura Ballesteros por estar el día de hoy aquí. Muchísimas gracias y siempre el compromiso de esta publicación por mantener un espacio plural y dar espacios para poder discutir los temas económicos de las agendas políticas. Quiero agradecerles mucho a ustedes el favor de su atención y gracias por haber asistido a este foro. Muchísimas gracias.